Y vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo ser libres de las maldiciones generacionales. Amén. Yo creo que es importante aprender cómo ser libre de las maldiciones generacionales. Y yo le quiero preguntar si usted sabe qué es una maldición generacional o qué se imagina que sea. Desde años atrás, de mis antepasados. Muy bien, ¿qué más? Maldecían a sus hijos. ¿Qué más? Una maldición que uno hereda al nacer, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces vamos a ver qué es esto. ¿Qué es una maldición generación? Una maldición es la recompensa o pago por recibir, que recibe una persona y su descendencia por caer en iniquidad, la cual viene como consecuencia de desobedecer a Dios. Amén. La maldición genera un fuerte sentimiento de frustración porque nada de lo que se emprende se puede alcanzar. Hay un problema cuando nosotros, hola Vicky, bendiciones, cuando tenemos, ¿cómo me doy cuenta que hay una maldición en mi vida? ¿Cómo me doy cuenta que una maldición está operando en mi vida? Porque primeramente me siento frustrado. Hay una frustración constante porque nada de lo que hago, nada de lo que emprendo funciona. Amén. Entonces es importante entender esta parte. Cuando yo estoy trabajando, estoy emprendiendo lo que sea, mi vida espiritual, emocional, económica, negocio, familia, lo que sea, lo empiezo, llega un punto en mi vida donde de repente todo se cae, me frustra, me siento mal. Ahí está operando una maldición. Amén. Entonces tenemos que aprender esto porque es importante que nosotros aprendamos a ser libres de las maldiciones. Ahora, las maldiciones operan en 3 áreas. Esas 3 áreas son bien importantes: palabras habladas, palabras escritas y palabras pensadas. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Amén. Porque si nosotros no aprendemos cómo opera una maldición, constantemente estaremos cayendo en maldiciones, constantemente. Más adelante vamos a poner ejemplos de esto. Un ejemplo de una palabra hablada. ¿Cómo operaría una maldición por una palabra hablada? ¿Cómo se imagina? ¿Cómo? Echando maldiciones, una más específica, una palabra hablada. Cuando la gente dice, no tengo dinero, es que no me alcanza, es que no tengo, pero ahí está el dinero, sí, pero no me alcanza. Es una más adelante lo vamos a ver, las automaldiciones. Entonces, una palabra, la palabra hablada, no tengo dinero, mi enfermedad, mi dolor, ¿sí me estoy explicando? Es una palabra que ya hablé, que ya declaré, y la palabra enseña que nosotros o nuestro vientre se sacia de las palabras de nuestra boca. Amén. Entonces, una maldición opera por una palabra hablada. Ahora, una palabra escrita. ¿Cuál sería una maldición por una palabra escrita? Ahorita sí se da muy seguido, pero antes se daba un poquito más. Una palabra escrita. Ejemplo. Hoy en día muchos jóvenes, que yo no los juzgo, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiera con su vida, se tatúan una muerte, un cráneo, una calavera que representa la muerte, que representa el diablo, la maldición. Quiera o no, es una palabra escrita que está impregnada en su piel. Y eso va a traer maldiciones para su vida. Amén. Eso es simple. Cuando te mandan un ejemplo, una maldición escrita, palabra escrita, diagnóstico de cáncer terminal. Hay una palabra que está escrita ahí. Ahora, ya no solamente es escrita, tú la lees, se convierte en una palabra ¿qué? Que la piensas. Y cuando la hablas, una maldición hablada se convierte en una maldición hecha en tu vida. Tu abuelo tuvo cáncer. Tu papá murió de cáncer. Tu hermano tiene cáncer. ¿Qué piensas? Me va a dar cáncer. ¿Lo pensaste? ¿Lo hablaste? Vas al médico y te dice, hay una anomalía por ahí. Está escrita. Entonces, cuando yo empiezo a operar en esas palabras, hablada, escrita y pensada, si yo entretengo el pensamiento, tarde o temprano esa maldición se va a generar en mi vida. Amén. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales,
sino espirituales en Dios. Amén. Llevando todo pensamiento cautivo ¿a dónde? A la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Entonces yo tengo que llevar toda palabra hablada, toda palabra escrita y toda palabra pensada ¿a dónde? A la obediencia en Cristo Jesús. Si yo no hago eso, voy a entretener la palabra. Al entretenerla, cuando yo entretengo una palabra, lo que viene ahora dice la palabra que es una concupiscencia, un deseo ardiente por algo. Es como si yo les dijera ahorita, no piensen en un elefante rosa que está al frente. Lo primero que nuestra mente genera es imaginar un elefante rosa que está al frente. ¿Sí me explico? Entonces, si yo entretengo mi pensamiento con el no tengo, no me alcanza, no sirvo para nada, si constantemente lo tengo en mi boca, en mi pensamiento y constantemente lo escribo, bueno, se hace realidad en mi vida. Amén. Es bien importante eso. ¿Qué más? Mire, Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas ¿a través de quién? A través de ti. Diga conmigo, mi generación es bendecida a través de mí. Amén. Tu generación es bendecida a través de ti. En otras palabras, Dios te dice, el que se meta contigo, se las arregla conmigo. Amén. Yo tengo que aprender esto. Si alguien me maldice a mí, yo no tengo por qué correr a maldecirlo. Yo no tengo por qué correr a declararle una palabra negativa. Al contrario, quien se va a encargar de eso, ¿quién es? Es Dios mismo. Amén. Ahora imagina esto, dice, bendeciré ¿a quién? A los que te bendigan. Si Víctor bendice a Rita, ¿quién bendice a Víctor? Dios. Si Víctor bendice a Rita y Rita bendice a Eric y Eric me bendice a mí, ¿quién nos bendice a todos? Dios. Pero también dice ahí, y maldeciré. Mire, Dios habla de maldición. Y maldeciré a los que te traten con desprecio. Si alguien te trata con desprecio, porque eres hijo de Dios, hay una maldición que viene sobre su vida. Hay personas que están maldecidas porque han deshonrado, porque han hablado mal, porque han despreciado a los hombres de Dios. Ejemplo bíblico. Había un hombre llamado Coré. Coré y su séquito, Coré y su grupito. En una ocasión Coré se levanta en contra de Moisés y le dice, ¿qué acaso solamente Dios habla a través de ti? ¿Qué no puede hablar a través de nosotros? Y me encanta porque Moisés no se pelea con él. Moisés dice, bueno, que Jehová haga algo nuevo el día de hoy, que se abra la tierra y que los trague. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió la tierra y se los tragó. Porque Coré se quería levantar en contra de Moisés. Hubo otro que se intentó levantar, que fue Aarón y María, los mismos hermanos de Moisés. ¿Qué les pasó a Aarón y María? ¿Alguien sabe? Se llenaron de lepra por haber hablado en contra, porque Moisés se casó con una egipcia. Entonces, al casarse Moisés con una egipcia que no fuera el pueblo de Israel, murmuraron Aarón y María y dice que la lepra les cayó a ellos por hablar en contra de Moisés. Entonces, ¿por qué viene una maldición también? Por hablar en contra de los hombres o las mujeres de Dios. Amén. Entonces, si alguien te maldice, no te enojes con él. Es más, ora por esa gente. Señor, no le tomes en cuenta lo que me acaba de decir. No le tomes en cuenta lo que acaba de hablarme, lo que me acaba de hablar. Yo sé que me maldice, yo sé que le caigo mal porque soy hijo de Dios, pero yo lo perdono en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos ese poder de hacer que la maldición se frene antes de que la maldición llegue a la vida de la persona. Porque si Dios mira que tú recibes la ofensa y no dices nada, se cumple esa palabra. Voy a maldecir a los que te traten con desprecio. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? Mire, vamos a ver 7 advertencias que revelan que hay una maldición operando en mi vida. ¿Cómo me doy cuenta que una maldición está operando en mi vida? Vamos a ver esto. Mire, número 1, decaimiento mental o emocional. Mi estado mental y emocional decae hasta el suelo. Depresivo, ansioso, no sirvo para nada, nadie me quiere. ¿Sí me estoy explicando? Mi estado mental está fundido, no tengo ganas de nada, trabajo porque tengo que trabajar. Ya estoy cansado, me levanto en automático, me levanto, me visto, me cambio, desayuno, me voy. Hago la rutina lo mismo, me canso. Llega un punto en tu vida donde dices, ya no sé qué hacer con mi vida.
Estás operando una maldición ahí. Emocionalmente ni se diga. Sientes que nadie te quiere. Espíritu de rechazo, espíritu de amargura, de soledad. Ahí está operando una maldición. Siguiente punto. Una insuficiencia financiera continua, especialmente cuando los ingresos parecen adecuados. ¿Cuánto ganas? Gano bien, pero no me alcanza. ¿A quién le ha pasado eso? Es que estoy ganando muy bien, pero no me alcanza. ¿Por qué? Porque hay una maldición que está operando tu vida. Dice la palabra que estás operando la maldición. ¿Cuál es esa? Trabajo, 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 pero no disfruto de lo que estoy ganando. Yo operaba mucho en esta. Yo ganaba, yo creo que a la quincena ganaba entre 8,000 a 8,000 pesos. 5,000 en otra. Era yo soltero, sin responsabilidades. Y decía, no me alcanza. Y no me alcanzaba. A la semana yo no tenía dinero. Y yo mismo me automaldecía, no tengo, no me alcanza. Entonces hay un problema, hay una insuficiencia financiera continua, especialmente cuando yo sé que mi dinero sí me puede alcanzar. Ahora, ¿por qué viene esa maldición? ¿Por qué cree que venga esa maldición? ¿Por qué se imagina? ¿Por no diezmar? Más adelante vamos a ver eso, pero ¿por qué más? ¿Por qué mi empresa puede caer en números rojos? Malas decisiones, más específico, ¿una mala qué? Una mala administración, una mala mayordomía del dinero. Tengo 1,000 pesos y me gasto 2,000, ya perdí ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una mala mayordomía, viene una maldición en mi economía. Porque lo que se supone que tenía que invertir, lo que se supone que tenía que ahorrar, lo que se supone que tenía que gastarme en mí, ahora tengo que pagarlo. Entonces, hay un problema, hay una maldición específicamente en esa área. Siguiente punto, enfermedades crónicas o hereditarias. Cuando una maldición opera en mi vida, en mi cuerpo, es que hay una enfermedad crónica y hereditaria. Diabetes, hipertensión, cáncer, problemas del corazón. Si tú te pones a pensar, ¿quién de tu familia tuvo eso? Si nadie lo tuvo y tú eres el primero, mira en qué área abriste la puerta. Tengo personas que dicen que nadie de mi familia tenía cáncer. Soy el primero. Vamos a ver por qué entró entonces. ¿Qué es lo primero que te dice el médico cuando vas a hacerte un chequeo? ¿Qué te pregunta? ¿Cómo? Si alguien está enfermo, ¿qué más? Si comes bien. ¿Qué te pregunta el doctor? ¿Tienes familiares directos que tengan cáncer, diabetes, hipertensión? Y te hacen un historial médico. Y ahí ellos miran, su papá tuvo diabetes, su hermano eres propenso a tener diabetes. Eso se le llama una enfermedad crónica o una enfermedad hereditaria, más bien dicho. Ya el médico te dice, eso es hereditario. Y tú lo crees, lo piensas, lo declaras, se cumple. Cuidado con eso. Ahora, ¿por qué le digo que hay que tener cuidado con eso? Isaías 53, verso 4 en adelante, que dice que Cristo se llevó ¿qué? Nuestras enfermedades en la cruz. Amén. ¿Qué se llevó Cristo? Nuestras enfermedades en la cruz. Él se las llevó ahí. Eso significa que ninguna enfermedad que salga de la noche a la mañana te pertenece. No existe, no es legalmente tuyo, no puede estar ahí. Si te dicen que toda tu familia tuvo problemas de corazón y tú no te cuidas, comes grasa, no haces ejercicio, ¿qué crees que te va a pasar? Te vas a hacer un problema en el corazón, porque ya no es culpa de Dios. ¿La culpa de quién es ahí? Es mía. Porque yo ya sé que Cristo se llevó mi enfermedad. Ya no la tengo. Pero si yo no me cuido, hay una puerta que se abre también ahí. ¿Qué espíritu opera ahí? ¿Cuál se imagina? Miren, yo creo que imagine esto. Imagínese una persona que le dijeron que toda su familia ha tenido diabetes, ha tenido problemas de hígado graso, problemas de corazón. Es una persona que tiene 10 a 15 kilos de más, no hace ejercicio, come demasiado. Seguramente le va a dar un infarto en algún momento. ¿Qué espíritu está operando detrás de eso? ¿Cuál se imagina? Piénsele. Porque no crea que nada más es de que como porque quiero comer. No, hay un espíritu que opera detrás de eso.
¿Cuál se imagina? ¿Recuerda usted algo que se llama los 7 pecados capitales? Hay uno específico ahí. ¿Cuál es? El de la gula. La gula. La Biblia dice que el pecado de gula y el pecado sexual es igual de grave. Entonces, una persona, ojo acá, que opera en él el espíritu de gula o el espíritu ¿cuál le dije ahorita? Sí, gula le dije, ¿verdad? Sí, pero el de la comida. Cuando el espíritu de gula está operando, es porque hay un problema emocional que se está intentando solucionar a través de la comida. Yo me acuerdo que cuando estaba yo pequeño, llegó una de mis tías. Estaba yo solo aquí en la casa. Llegaba y me decía, ¿cómo estás? Oh, pues bien, mi mamá no está, mi papá tampoco. Y me decía, vamos a comprar chocolates. Y me compraba chocolates chiquititos de colores. Y yo bien feliz comiendo chocolate. Cuando crecí y estaba triste, ¿qué creo que buscaba comer? Chocolates. Porque una herida emocional la intenté llenar con algo de comida que me satisfacía, me daba como que esa felicidad y le enmascaraba. Cuando crecí, ¿qué hacía? Me sentía triste, mal, decía yo, tengo hambre, pero acabo de comer, pero tengo hambre. Quiero llenar un vacío con comida, con bebida, algunos con alcohol, con cigarro, con drogas, con trabajo. Cuando use vacío solamente lo va a llenar ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Pues bien importante eso. Mira acá. Otra advertencia y donde está por una maldición. Propensión a accidentes de todo tipo. ¿Conoce gente así? Hoy se torció el pie. Mañana lo asaltan. Pasado choca. El otro día lo orina un perro. Y ahí se la va de problema tras problema y no la ve llegar. Esa persona está operando una maldición. Siguiente punto. Repetidos abortos espontáneos y problemas en el sistema reproductor masculino y femenino. Mujeres que dicen de repente tengo abortos espontáneos, no puedo tener hijos. Estoy embarazada y a los 2-3 meses sale ahí el bebé. No lo puedo retener. Problemas de ovario poliquístico, problemas de herpes, problemas ahí que tienen problemas en el aparato reproductor masculino y femenino, está operando una maldición ahí. ¿Qué otro? Historia de suicidio o muertes inusuales en la familia. Yo me acuerdo que una ocasión en el trabajo fuimos a una casa y yo le dije a uno de mis compañeros, porque un chico como de 15, 16 años se acababa de suicidar. Y yo le dije, este es un espíritu y te aseguro que vamos a venir en 2-3 meses por otro igual. Y así fue. Porque hay un espíritu de maldición que está operando en esa familia. Tenemos conocidos cercanos que al padre de familia lo mataron. Después la madre de familia se quitó la vida. Después el hijo, el primogénito de la familia, lo mataron por ahí y va de muerte en muerte, de traje. ¿Por qué pasa eso? Hay una maldición que está operando en su vida y en sus generaciones. Amén. Es bien importante eso. Siguiente punto, desintegración familiar. Cuando conoce gente o familias que solamente es la abuelita, el abuelito se fue, y todas las hijas solamente tienen a los hijos, los maridos se les fueron. Y ahorita las que son las nietas que están teniendo familia, seguramente están en problemas y se van a divorciar porque van a quedar solas. ¿Conoce gente así? Está operando una desintegración familiar, ahí opera el diablo. El enemigo siempre va a operar en el divorcio, en la separación. Por eso yo pregunto, cuando el matrimonio es cristiano y se puede prevenir, se da consejería. Cuando ya se dividió, solamente Dios puede unirlo. Amén. Solamente Dios. Porque donde el enemigo entra es para desintegrar la familia. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? ¿Cuál fue el primer objetivo desde el principio? ¿Qué fue lo que él intentó hacer con Adán y con Dios? Ellos eran Adán, Eva y Dios. ¿Qué eran? ¿Eran qué? Dios, Adán y Eva. ¿Qué eran? ¿Una qué? Padre e hijos. ¿Cómo se le llama eso? Una familia. Era una familia. ¿Y quién entró a dividir la familia? El diablo entró a dividir la familia.
Cuando el diablo divide la familia, ¿por quién fue? Por la cabeza, por el primogénito. Dividiendo la familia, miren lo que pasó, donde andamos ahorita. Pudiendo estar en la gloria, estamos acá con frío. Entonces, hay cuidado con eso. Ahora, todo ese tipo de cosas tengo que darme yo cuenta para saber en qué momento tengo yo que operar para orar y reprender y romper toda maldición que esté operando en mi vida. Ahora, ¿cuáles son las principales causas principales de las maldiciones? Todas las maldiciones se originan básicamente por no oír la voz de Dios y obedecerlo. Dios siempre va a hablar a nuestra vida. Amén. Siempre. El problema es si yo obedezco lo que Dios me está hablando. Si yo no obedezco, obviamente voy a caer en un problema. ¿Para qué son? Usted alguna vez, bueno, seguramente no lo ha visto, pero en el metro, el que va en la cabina, se supone que debe de haber luz en el túnel. Para muchos túneles no lo hay. Pues llevan un radio. ¿Para qué es el radio? Para comunicarse, por si hay otro tren parado, por si hay algo en las vías, si algo está pasando. ¿Qué pasa cuando esa comunicación se corta? Lo que hemos visto usualmente, accidentes. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque juntos se van ¿a dónde? Al hoyo, dice la Biblia. Entonces, todas las maldiciones se originan básicamente por no oír la voz de Dios y obedecerla. Si yo como padre de familia no escucho a Dios, yo mismo voy a acarrear a mi familia, ¿a dónde? A las maldiciones. Amén. Yo solito. Por eso usted se imagina, o usted quiero que recuerde esto, si usted lo vivió, el papá que manda a los hijos por la cerveza. Ve y cómprala. Y el papá tomando en la casa. Después de eso, el hijo crece, se emborracha, tiene problemas y el papá intenta corregirlo. ¿Cree que va a poder? No puede. ¿Por qué no va a poder? Porque el mismo padre no escuchó la voz de Dios, no la instrucción, y llevó a su propio hijo a entrar en una ¿qué? Maldición. Amén. Leí otro día una publicación en Facebook que me gustó muchísimo, que decía que los hijos nunca van a hacer lo que el padre dice, van a hacer lo que ven hacer al padre. Amén. Si a ti como padre te ven tomando, fumando, pegándole a tu esposa, ¿qué crees que van a hacer ellos? Exactamente lo mismo. Por consiguiente, entramos en una ¿qué? Maldición. ¿Amén? ¿Sí quedó claro eso? Dígame un amén ahí. Entonces, mire eso, vamos a ver, ¿cuáles son las principales causas por las cuales hay maldiciones en nuestra vida? Número 1, la idolatría y el ocultismo. ¿Por qué, pastor, no puedo yo salir de la maldición en mi vida o en mi familia? Éxodo 23 al 6 dice, no debes tener otros dioses fuera de mí. No debes hacer para ti un ídolo de ninguna clase o una imagen de nada que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No debes inclinarte ante ellos ni adorarlos, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios que dice, celoso, que no tolera tu afecto por ningún otro Dios. Pongo los pecados, ponga atención ahí, pongo los pecados de los padres, ¿sobre quién? Sobre los hijos. Toda la familia está afectada, incluso los niños en la tercera y cuarta generación de los que me rechazan. Pero yo derramo amor inagotable por 1000 generaciones en aquellos. Amén. Entonces, mire esto. ¿Cómo opera una maldición en mi familia? Todos en algún momento, la gran mayoría, tenemos una familia o tuvimos una familia que estaba en el trasfondo católico, ¿sí o no? A todos nos bautizaron, bueno, a mí no, pero a muchos los bautizaron. Es más, les pusieron Candelaria, ¿verdad? Por la Virgen de Candelaria. Les pusieron, ¿qué otros nombres les ponen? María, Fátima, un nombre extraño, ¿verdad? Y qué interesante es, escuche, que la maldición está operando en mi vida y yo no sé por qué. Pero yo vengo a la iglesia, yo canto, yo adoro, porque hay una maldición en mi vida. Porque dice la palabra que Dios pone los pecados de los padres, ¿sobre quién? Sobre los hijos. Pregunta, ¿es justo eso, sí o no? No sería justo.
Pero dice la palabra, por cuanto, dice, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso que no tolera tu afecto por ningún otro Dios. Dios desea que Él sea el número uno en tu vida. Amén. Él quiere ser el número uno en tu vida. Ahora, pero si yo no lo pongo a Dios como primero en mi vida y pongo otra cosa antes que Dios, dice el Señor, pongo los pecados tuyos sobre tus hijos y tus generaciones. Yo creo que usted como padre quiere que sus hijos vivan mejor que usted, ¿sí o no? Amén. Yo tengo que romper con las maldiciones. Yo tengo que romper con todo aquello que en mi vida no está funcionando. Entonces, mire, eso es bien importante, eso, el ocultismo y la... Ahora, cuando hablamos de ocultismo, también hablamos de la gente que le gusta, ¿cómo se le llama esto? La cartomancia, leer la mano. Te leo el cigarro, te leo el café, te leo ¿qué más te leen? La vela, las varas, todo te leen. La gente que le gusta regir su vida porque lee los horóscopos. Antes de que salga de la casa tengo que ver cómo me va en el día y le pongo ahí a la monividente, ¿verdad? Para ver qué dice mi horóscopo, a ver cómo me va. Y lo peor es que estás creyendo en lo que alguien te está diciendo y no en lo que Dios ya te dijo. Entonces tú estás operando una ¿qué? Maldición en tu vida. Por eso estando cristiano maldecido, que no prospera, ni en economía, ni en salud, es más, ¿cómo me doy cuenta que hay una maldición que opera en mi vida? Porque yo espiritualmente digo, es que yo quiero crecer, quiero conocer a Dios, pero no puedo. Como que no se me quedan las cosas grabadas en la mente. ¿Por qué? Porque hay una maldición que estamos operando ahí. Siguiente punto, mire, el sexo antinatural o ilícito. ¿Qué tiene que ver eso con una maldición? Segunda de Pedro 2:14 dice, cometen adulterio con los ojos. Mire, ya no con el cuerpo. ¿Con qué? Con los ojos. Y su deseo de pecar nunca se sacia. Atraen a la gente inestable al pecado y están bien entrenados en la codicia. Viven bajo la maldición de Dios. Esos son los típicos que miran a las chicas más jóvenes que no tienen papá, les falta el amor de padre, y como ya se la saben, ¿verdad? Les hablan bonito, les bajan las lunas, el sol, todo con palabras bonitas, porque son gente que, dice la palabra ahí, atraen a la gente inestable. Esa gente va por quién, por la gente que está ¿qué? Inestable. ¿Inestable en dónde? Emocional y espiritualmente. Por eso es que este hombre, José cantaba 40 y 20. Porque un hombre de 40 tiene experiencia, uno de 20 tiene ignorancia, tiene mucha emoción. Entonces el de 40 sabe cómo manipular a esa mujer. ¿Sí me estoy explicando? Y hay mujeres que tienen mucha manipulación, que seducen a los jóvenes también. Entonces empieza a operar una maldición en mi vida por eso. Dígame una maldición que opera a través del sexo ilícito. Sexo ilícito, entiéndase por tener sexo con una persona que no es tu esposa, por buscar en otros lados que no tienes que buscar. Una maldición, ¿y cuál cree que sería? ¿Cómo? Andar con una prima, claro, ¿eso cómo se le llama? Incesto es con parte de familiares, ¿no? Eso se da mucho en el norte, ¿eh? Estar con la familia. Claro, eso trae un problema. Es una aberración antinatural. La gente que se casa o tiene hijos entre familiares, por lo general sus hijos nacen con síndrome de Down o nacen con un problema genético. Ahí opera una maldición. Amén. ¿Qué otra cosa? Enfermedades de transmisión sexual. Tú atraes, buscas sexo donde no debes, te contagias de SIDA, de hepatitis, lo llevas a tu casa y toda tu familia se contamina. Amén. ¿Y todo por qué? Cometen adulterio. Primeramente, ¿dónde se comete el adulterio? Con los ojos. Codicia con la vista. Hay una maldición que entró ahí. Está operando en tus pensamientos, está operando en tu corazón. Y cuando por fin lo consumas, dice la palabra que vives bajo la maldición ¿de quién?
de Dios. En la Biblia, el único pecado que Dios no tolera y que te dice, huye de eso, tiene que ver con el área sexual. ¿Por qué cree? ¿Por qué se imagina? ¿Qué dijo Dios en el principio? ¿Dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va a unir con su mujer. Se une, está unido. Él y yo, bueno, yo soy una mujer, ¿no? Son una ¿qué? Sola carne, un solo espíritu, una sola emoción. Ahora, ¿qué pasa si uno de los dos mete a alguien aquí adentro? Lo que les he dicho muchas veces. Gracias. A muchos les pasa o les pasó. Hoy tienen a su pareja actual, pero cuando las abraza, las besa, usted dice, no es como cuando mi primer amor, ¿verdad? Mi primera vez. ¿Por qué? Porque aquel se impregnó en ti, en tu alma, en tu espíritu. Eres uno con él. Amén. Si metes a otro ahí, y esto no es lo mismo. Ahora mire, ya somos dos. Si entra otro, ¿cuántos ya somos? Pero si ese 3 se metió con 4 más, ¿cuántos somos ahora? No, ¿cuántos? 7. Y si esos 7 se metieron con 4 más, entonces ¿tú con cuántos ya estuviste? Ese es el único hombre con el que yo he estado. No, ya estuviste con 20, 30, 40, 50. Porque espiritualmente te vas ¿qué? Uniendo con los demás. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, bien importante eso. Una maldición entra por el sexo antinatural o ilícito. Tengo un ejemplo. De repente, de la nada, me empezaron a gustar los hombres. Yo que soy bien hombre. No, un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor mi pareja se metió con una mujer. Entra un espíritu de homosexualismo ahí. Ahora, yo también lo cargo. No lo digo porque hay niños presentes. Pero de repente hay hombres que quieren tener una relación íntima por donde no debe ser. ¿Sí me explico? Ahí, en él, está operando un espíritu de homosexualismo. Entonces, cuidado con eso. La maldición entra y opera ahí. Punto número 3. ¿Dónde opera una maldición? La deshonra a los padres. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Pastor, es que mi papá y mi mamá eran bien malos conmigo. La Biblia no dice si eran buenos o malos. Dice que honra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Honra. No dice si te caen bien, honralos. No, honra a tu padre y a tu madre. Honralos. ¿Por qué? Porque este es el primer mandamiento que trae una ¿qué? Promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que tus días en la tierra serán ¿qué? Largos. ¿Usted conoce gente que tiene 80, 90 años? Y usted diría, es que era de otros tiempos. No, es que supieron honrar a sus padres y a sus madres. Hoy por hoy, el tasa de mortandad de los jóvenes oscila entre muertes prematuras, entre jóvenes de 15 a 25 años, 30 años. Antes se morían a los 45, 50, 60, hoy se mueren más jóvenes. ¿Por qué cree? Porque son jóvenes rebeldes, jóvenes que les levantan la voz a sus padres, que les pegan a sus padres, que maldicen a sus padres. Yo le temería más a un hombre que maldice a su madre y a su padre que a un sicario. Porque esa persona no ha entendido esto. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, vino a operar una maldición en tu vida. ¿Alguna vez les dijeron a ustedes, cuando tengas hijos lo entenderás? ¿Sí, verdad que se le dijeron a ustedes? A mí también. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque tú como hijo eres ignorante. No sabes el sacrificio que un padre hace para que tú estés bien. Amén. Le reprochas todo lo que él no hace contigo sin que tú sepas todo lo que él ha dejado de él para darte lo mejor a ti. Amén. Por consiguiente, vuelves un joven, una muchachita, un adolescente rebelde que contesta, que grita, que pega, que maldice. Y ahora, por tú no saber eso, acarreas una maldición a tu vida.
Mi padre siempre me dijo eso y yo siempre que lo recuerdo me doy de topes porque él decía, honra a tu madre, hónrala y te va a ir bien, hónrala. Ahora, la palabra honrar significa amar, estimar, querer, valorar, apreciar. Amén. Honrar no solamente es te pongo un pedestal, no, es te honro porque te quiero, te amo, te estimo por la persona que eres. Es importante eso. En el Antiguo Testamento, si un hijo le levantaba la mano a su padre o un hijo hablaba mal en contra de su familia, dice la palabra que ese hijo tenía que morir fuera del pueblo y tenía que morir apedreado. Mire qué tan grande y tan abismal es esto. La ley decía que si un hijo deshonraba a sus padres, ¿cuál era el fin de ese joven? La muerte. En otras palabras, un hijo que deshonra a sus padres no merece vivir. Por consiguiente, ¿sabe por qué? Porque esa persona no merece ser padre tampoco. ¿Conoce padres que son malos? ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué fueron papás malos? Porque sí fueron con ellos. Y te apuesto que sus padres fueron ¿qué? Malos con ellos. Y los padres de los padres, ¿cómo fueron? Malos con ellos. ¿Eso cómo se le llama? ¿Una qué? Maldición generacional. Mi padre me pegaba, o te lo platicaban, tu abuelo me pegaba, yo les pego como a tu abuelo, y tú le vas a hacer lo mismo a tus hijos. Es una cadena, es una maldición generacional que tiene que romperse. Amén. Amén. Entonces usted tiene que aprender eso. ¿Quieres que tus hijos te honren? ¿Quieres que tus hijos sean hombres de bien? Modélaselos tú. Amén. Modélaselos. La deshonra de los padres, hay una maldición ahí. Número 4, la injusticia al débil, al pobre, a la viuda y al extranjero. Zacarías 7:10 dice, no priman a las viudas, a los huérfanos o a los extranjeros y a los pobres, y no planeéis unos contra otros. ¿Sabe aquí también quién entra? Donde dice, no priman a las viudas, huérfanos y a los extranjeros y a los pobres. Las injusticias, ¿sabes dónde opera también? En esos pequeños bebés que no pueden defenderse, que están en el vientre de su madre. ¿Es una injusticia matarlo desde el vientre, sí o no? No se puede defender, es una injusticia. Por consiguiente, si yo incito a las jóvenes a abortar, la justicia de Dios va a caer sobre mi vida. Amén. El problema no está, escuche, mucha gente dice, no, pues es que la que está viuda, está solita, la voy a oprimir. El huérfano no tiene quien lo cuide. Allí en el metro Hidalgo, afuera de, ¿cómo se llama la calle que va entre Reforma y antes de llegar al Caballito? Hay un parque ahí, no me acuerdo cómo se llama. Es otro. Por ahí hay una señora que tú te la acercas y la señora renta niños, porque son niños que no tienen padre ni madre, y te los renta, desde bebés hasta adolescentes. A los bebés los rentan para que los pongan en su rebozo y se los lleven a pedir dinero. A los adultos, a los jóvenes, para que hagan algún trabajo, tanto sexual como cualquier otro. ¿Quién cuida de los huérfanos? Nadie. Por eso la gente los oprime. ¿Amén? Ahora, espiritualmente pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando tú eres un huérfano espiritual? Cualquiera puede venir a oprimirte, a exigirte, a amedrentarte, porque no tienes quien te cuide. Amén. Entonces tenemos que aprender esto. La injusticia al débil. Los niños pequeños son débiles. No tienen la misma fuerza que un adulto. Por eso yo estoy en contra de esta parte de la ideología de género, donde ahora un hombre que se siente mujer puede entrar al baño de las niñas. Eso apenas se vio en un caso, ¿no? En las noticias, ¿en qué país fue? En Perú, creo, ¿no?
de un hombre que tenía 45 años y estaba en el baño de las niñas, porque él decía que se sentía niña. Y aunque usted no lo crea, son cosas que van a pasar y estarán pasando y seguirán pasando. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una maldición que está operando en todo esto. Mire, ¿por qué otra cosa opera una maldición en mi vida? Lo que decía ahorita Eric, robar los diezmos y las ofrendas a Dios. Ahora, le voy a decir una cosa, mire, Malaquías 3, 8 al 9 dice, ¿debería el pueblo de Dios estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado o me ha robado. Le voy a decir una cosa, y eso se lo he dicho siempre. Nosotros nunca exigimos el diezmo. Amén. Yo no se lo exijo porque no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarle. Si usted lo trabaja y lo opera, qué bueno. Si no, ese ya es otro cantar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los ladrones no entran al reino de Dios. Un ladrón no entra. Y el Señor dice, me has estafado, me has robado de lo que me corresponde. Ahora, mire, ¿quiénes de nosotros no hemos prosperado económicamente como quisiéramos? Se los dije hace rato, a veces por la mala administración, tenemos deudas que hay que pagar, se entiende. Pero cuando yo decido no dar lo que le corresponde a Dios, mi trabajo, mi negocio, mi economía puede ir hacia abajo. Amén. Dime. Pues yo antes yo nunca daba desde que empecé a conocer a Dios y todo mi tiempo Claro. siempre que tengo situaciones, no sé por dónde, pero me llegan. Le voy a dar un consejo. Cuando usted esté apretado en alguna área, específicamente en la económica, lo que yo hago, yo en mi caja tengo un cofrecito y voy y pongo mis manos en el cofre. Adentro ahí tengo todos mis diezmos que los acumulo. Cuando voy a ver hay un congreso, algo que veo ahí al apóstol Tom, se los entrego. Pero antes de eso, yo cuando tengo un problema, yo pongo mis manos sobre mi diezmo y le digo a Dios, aquí está lo que es tuyo. No te lo he robado, no me lo he comido. Aquí está, esta es mi fidelidad. Necesito algo, un rompimiento en algo. Soy fiel en esto. Y de alguna manera suple Dios la necesidad. Amén. Ahora, Dios nunca va a suplir, escuche, Dios no suple ni le da a los que no trabajan. Él no da, por ahí dice un pastor, Dios no bendice a vagos. Es una realidad. Ahora, el problema está en que si yo tengo, pero no doy lo que le corresponde a Dios, yo estoy incurriendo en una falta. Usted ha visto que aquí en la iglesia oramos por ofrenda, diezmo, que Dios bendiga sus ofrendas. No estoy como en otros lados que dándole duro y odiesme y de. No, ¿por qué? Porque es una revelación. Yo quiero ser bendecido económicamente. Amén. ¿Usted también, sí o no? Entonces, no le robe a Dios. Mire, este tipo de enseñanza no lo doy el domingo. Porque hay gente nueva que viene el domingo y se requiere un mensaje diferente. Pero hoy que tiene que ver con liberación y sanidad interior. Pastor, ¿qué tiene que ver la sanidad interior con esto? Muchísimo. Mucho. Porque el Señor puso al dinero a la par suya. Porque Él dijo, no puedes servir a dos señores. O sirves al dinero o me sirves a mí. O sea, hay un problema cuando yo digo, Señor, es que yo canto en la iglesia, pero no diezmo. Entonces eres un adorador ladrón. Es que yo predico, pero no diezmo. Ah, eres un predicador ladrón. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces, el diablo opera a través de la mentira que tú mismo te autocreas, te autojustificas. Es que no tengo. Es que si doy, se me va a acabar. Oye, te quedas con el 90% de lo que tienes, el 90%.
Dios no te pide el 90, te pide el 10. Amén. Entonces, ¿por qué hay un problema? Tengo un problema económico, financiero. Hay un problema, una maldición que está operando aquí. Mire esto, el dar mi diezmo desata ¿qué? Bendiciones. Malaquías 3:10, el siguiente versículo dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo, dice el Señor, ponme a prueba. Amén. A muchos yo les he dicho, y me da mucho gusto porque de repente yo empecé a ver sobres, de verdad, que eran de diezmo, 10 pesos, 20 pesos. Y de repente subió a 50, a 100. Eso significa que están siendo prosperados. Amén. No importa la cantidad que estás dando, siempre y cuando lo hagas con un corazón honesto y sincero. Pastor, pero es que yo solamente gané 100 el día de hoy. Carlitos decía, ¿cómo le voy a dar nada más 10? Es lo que se debe dar, no importa. Él decía, no, yo quiero darle más. Bueno, ya es independiente. Amén. Hay gente que da el 50%. Hay gente que no da ni el 10, ni el 5, ni nada. Se come la semilla entera. Pero por eso anda pariendo ahí para poder tragar. Porque no puede. ¿Cómo hace una semilla de aguacate? ¿Qué le va a pasar? O sea, estás atorado. Estás estancado. Señor, bendíceme. ¿Cómo? Si te los comes. La semilla es para que la siembres. Y cuando la siembras, ¿qué te va a dar? Un fruto. Y ese fruto te va a dar ¿qué? Más semillas. Amén. Entonces de repente tú dices, no, es que sí la voy a armar, sí la voy a hacer. Y como que de repente no te da lo que tú esperabas. No te da como tú querías. ¿Sabe por qué? Porque Dios no da más de lo que tú no puedas administrar todavía. Amén. Yo soy bien honesto. Yo le digo al Señor, Señor, pero ¿por qué no? No hay más en esto, en aquello, en el otro, aquí, allá. Y Dios me dice, hasta que no seas un buen administrador, seas fiel en esto, fiel en aquello, no puedo confiarte más todavía. ¿Qué pasaría si a alguien de aquí un día le dan un cheque por $1,000,000? Deja la iglesia, deja todo y se va de viaje. De verdad, es lo que harían muchos. Por eso Dios no te da más de lo que no puedes tener. ¿Qué pasa si Dios te da el carro que tú quieres? El que arranca de 0 a 120, a la primera vuelta te estrellas, ahí te vas a quedar. Oía yo un pastor que decía, si Dios mira que Él te va a bendecir y te vas a perder, prefiere dejarte pobre. Porque para Él no va a ser negocio perder un alma por dinero. Amén. Entonces la pregunta es, Señor, si no estoy siendo bendecido en mi área económica, quiere decir que entonces hay algo que yo debo mejorar en administración. Amén. Tengo que aprender a administrar sabiamente lo que Dios me ha dado. Ahora, mire esto. Número 6, ya vamos terminando. ¿Por qué operan las maldiciones en mi vida? No cumplir con las promesas que le hacemos a Dios. ¿Cuántos le hemos hecho promesas a Dios? Yo te prometo eso, yo te prometo aquello. Y mire, de promesas están los partidos ahorita buenísimos. Entonces, pero hay un problema porque Eclesiastés dice, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas tus promesas que le hagas. Ese mismo versículo dice que si no lo haces, Dios mismo destruirá las obras de tus manos. Dios mismo lo va a hacer. Entonces, el problema no está en que tú prometas. El problema está en que no lo cumples. Amén. Ahora, Dios mira y Dios sabe en qué momento puedes cumplirlo. Él no te va a destruir nada si Él mismo sabe que tú no tienes la capacidad para hacerlo. Pero si tú le prometiste algo a Dios y Dios te entrega todo para que tú le pagues el voto y no lo haces, eres un necio y un insensato. Amén. Señor, bendíceme y te prometo que si tú me bendices, yo voy a estar ahí. Dios te bendice. Y después, Dios no te encuentra. Ah, me prometes y no me cumples.
destruye todo lo que tú estás haciendo con tus manos. Se te acabó, ¿sí? Se te va para abajo el negocio. La familia se divide, hay un problema. Porque yo le prometí algo a Dios y no se lo estoy cumpliendo. Amén. Entonces, cuidado con lo que usted promete. Número 7, mire, confiar más en el hombre que en Dios. Hay gente que pone su mirada en el hombre. Y no, Jeremías 7:5 dice, esto dice el Señor, malditos, escuche, son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Tu corazón debe estar confiado siempre en ¿quién? En Dios. Dios tiene que ser el ancla de tu vida, no la gente, no los hermanos, no el pastor. Es Dios quien tiene que ser el ancla de tu vida. Amén. Porque si no haces eso, dice la palabra, malditos son los que ponen su confianza en el hombre. En otra versión dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No puedes confiar en el hombre. El hombre te puede fallar. El hombre te puede traicionar, el hombre te puede dejar, pero Dios nunca te va a dejar, amén. Él nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Ahora, ¿por qué está operando una maldición en mi vida? Porque pongo mi confianza en los hombres y no en Dios. Voy a buscar trabajo. Y cuando busco trabajo, busco apalancarme primero. Confianza en los hombres. Entras al trabajo por palanca, al gobierno, donde quiera que tú quieras entrar. Y estando ahí, no prosperas. Te corren y acabas peor de lo que empezaste. Porque tu confianza no la pusiste ¿en quién? En Dios. Diga conmigo, voy a poner mi confianza en Dios. Amén. Ahora, mira esto. Tú como hombre, como mujer, tú no puedes confiar sí confía en tu marido, pero confía más en Dios. Amén. Tú como hombre, sí confía en tu esposa, pero confía más en Dios. Amén. A tus hijos tienes que enseñarles que confíen más en Dios que aún en su propia familia. Porque la familia te va a dejar en el momento que tú ya no les des lo que les estabas dando. Tu familia te va a abandonar cuando ya no haya una buena comunicación con ellos. Yo conozco gente que cuando se decidieron entregar su vida a Cristo, la misma familia los apartó. Ya no les hablan. Los juzgan, los señalan. El cristiano, el aleluya, esto, el otro. Bueno, ahí hay un problema. Pero yo no pongo mi confianza en la gente, pongo mi confianza en Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, mi confianza está en Dios. ¿En quién está tu confianza? Ahí está tu confianza. Tu bendición radica en confiar siempre en Dios. Amén. Mire, si Dios se molesta porque confiamos o confiábamos en las imágenes de barro, de cera, en los cuadros, ¿cuánto y no más por un hombre de carne y hueso que miente? ¿Sí me estoy dando a entender? Miren nada más. Punto número 8. Las declaraciones de un representante de Dios. Hay una maldición que opera cuando un representante de Dios declara una palabra. Josué capítulo 6, verso 26 dice, en esta ocasión Josué pronunció la siguiente maldición. Mire, Josué, un hombre de Dios, dijo una maldición. Y él dijo, que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos y a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Jericó fue el lugar donde Josué le costó más entrar. Y cuando Dios destruye Jericó, Josué suelta esa palabra, maldito aquel que intente reedificar Jericó. ¿Y qué cree? En la Biblia encontramos a un hombre que intentó hacerlo. ¿Qué cree que le pasó a ese hombre? ¿Qué se imagina que le pasó? Le cayó la maldición. Primera de Reyes 16:34 dice, fue durante el reinado de Hiel, un hombre de Betel, construyó Jericó. Mire, poner los cimientos le costó la vida ¿de quién? De su hijo mayor, Abiram. Terminada la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor, Segub. Todo eso sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. O sea, lo que Josué declaró,
Se cumplió. Ahora le voy a decir una cosa. Cuando un hombre de Dios declara una maldición es porque Dios se la dijo. Dice ahí, eh, todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte de ¿quién? Del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué. Entonces Josué desató una maldición sobre un lugar porque Dios se lo dijo. Amén. Dios dijo a Josué, maldice Jericó. Nadie puede reconstruir esa ciudad. Josué lo desata. Cuando alguien intentó reconstruir, sus hijos empezaron, o no empezaron, se murieron ahí. Mire esto, en la Biblia encontramos que Jesús también soltó una palabra y maldijo y sucedió. En Marcos 11:14 dice, entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Ahora, ¿por qué soltó Jesús esa palabra? ¿Por qué recuerdan que Jesús dijo esa palabra? ¿Qué fue a buscar Jesús en esa higuera? Jesús fue a buscar fruto a la higuera. Aquí antes había una higuera. Antes de que todo eso estuviera, aquí había una higuera y allá había un durazno. Y bien bonitos que estaba la higuera y un montón de higos que daba bien ricos. Cuando era temporada, veníamos a buscar higos. Pues Jesús hizo lo mismo. Jesús fue y vio la higuera con las hojas bien bonitas y al buscar Jesús el fruto no había. A Jesús le molesta eso y maldice a la higuera. Y le dice que nadie vuelva a comer tu fruto, nunca más. ¿Qué pasó? Mateo 21:19. Y vio que había una higuera junto al camino, se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera, ¿qué? O sea, una palabra de Jesús, cuando maldice la higuera, se seca. Espiritualmente hablando, escuche esto. Espiritualmente hablando en esto, se refiere a la gente que por fuera tiene un follaje muy bonito. Tiene muchas hojas bien padres. Pero cuando Jesús busca fruto en tu vida, no lo encuentra. Llevas años en la iglesia y no das un discípulo, no das un fruto. El día que Jesús venga a buscar un fruto en ti y no lo encuentre, ¿qué crees que va a hacer el Señor? Es más, en Mateo capítulo 3 está escrito y dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto. Porque el árbol que no da fruto, ¿dónde tiene que ir? Al fuego, al infierno. Todo árbol que no da fruto va al fuego. El árbol representa a los hombres. Diga conmigo, más me vale dar fruto. ¿Verdad que sí? Más nos vale dar fruto. Mire, número 9. Las palabras, escuche esto, de quienes están en autoridad. El diseño de Dios para la sociedad se basa en una estructura de autoridad. Y le voy a decir algo. Nunca lo voy a hacer, obviamente. Pero yo puedo maldecirlo a usted. Hay pastores que maldicen a su gente, a su congregación. Y esa maldición opera en ellos. Porque el diseño de Dios está basado en ¿qué? En autoridad. Por eso, cuando usted por alguna razón sale de esa iglesia o de ese lugar donde lo maldijeron, usted tiene que abortar lo que un día plantaron en su corazón. Es como la gente que dice, es que yo antes cantaba esta canción, allá se hacía así, allá se hacía acá. Sí, pero ahí también te maldijeron, hijo. Tienes que sacar lo que había en tu corazón, en tu espíritu, para que ahora venga una bendición de parte de Dios. Amén. Mire esto. El diseño de una bendición, ¿cuál es? Salmo 133, versículo 1 al 3. Salmo 133, 1 al 3. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía, escuche, es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida, ¿qué? Eterna. Ahora, ¿sobre quién cayó la bendición primero? Sobre Aarón. ¿Aarón quién era? Aarón era el sumo sacerdote. Aarón era el representante en aquel tiempo de Dios. Aarón era un sumo sacerdote que estaba en el templo. Ahora, la bendición cae sobre la cabeza de Aarón, dice ahí, ¿se derrama sobre quién?
La cabeza. La bendición, ¿por dónde cae primero? La bendición nunca va a caer por los pies. Primero cae por dónde. Entonces, si tu cabeza es bendecida, ¿quién más va a ser bendecido? Todo lo demás. En la familia, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? El hombre. Pero si el hombre es bendecido, toda su familia, ¿cómo va a ser? Bendecida. Dime, mira esto. No me digas cómo es tu marido. Con ver a tu familia me doy cuenta cómo es. Porque como es la cabeza, es todo el cuerpo. Amén. Simple. Tengo personas que aunque no están con sus hijos y su familia, pero la cabeza está bien, sus hijos también están bien. Con carrera, con trabajo y bendecidos. Amén. ¿La bendición dónde cae primero? Ahora, en la iglesia es exactamente lo mismo. Dios ha puesto pastores en las iglesias, que son la cabeza de la iglesia. Amén. La bendición sobre quién cae primero. Sobre la cabeza, sobre quien está en autoridad. Sobre mí. Y si la bendición cae sobre la cabeza, ¿dónde viene la bendición? Sobre todos los demás. Amén. Mire, ¿cuál es el principio de esto? Hebreos 7:7 que dice, sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. En otras palabras, dice ahí, sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir, o sea, sobre quien cae la bendición, que es la cabeza, es como superior. ¿A quién? A quien recibe la bendición. ¿De qué sirven los pies si no hay cabeza? ¿De qué sirve? De nada. ¿De qué sirven las manos si no hay cabeza? Entonces, la bendición radica en que si la cabeza es bendecida, todo el cuerpo es bendecido. No se queje por su país si usted no ora por su presidente. Sin importar a qué partido le vaya. Es lo que usted no debe de importar. Quien está en autoridad, la Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Amén. Es Dios quien lo hace. Esté o quien esté, si me gusta o no me gusta, no me importa. Yo oro por mi gobernante porque la Biblia dice que si yo oro por ellos, a nosotros nos va bien. Amén. El sexenio que más problemas hubo económico y de todo fue el pasado. ¿Y sabe por qué estuvo tan mal el pasado? Porque todo el mundo se burlaba de su presidente. Amén. Eso sí es simple. Si en la familia la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Si en el gobierno la cabeza está mal, el país está mal. Amén. Ahora, si tú eres la persona en tu casa que espiritualmente hablando eres la más madura, hablando de esta forma, y tú estás mal, todo tu alrededor también va a estar mal. Amén. Y ahí estoy operando una maldición también. Mire esto. ¿Por qué opera una maldición en mi vida? Por los dichos de tu boca. Génesis 27, ¿qué dice? Versículo 13. Por su madre, mire, le voy a dar el contexto de esto. Estaba la mamá de Jacob y de Esaú y le dijo, Rebeca le dice a su hijo, mire lo que le dice. Entonces que la maldición caiga sobre de mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. O sea, si usted lee el contexto, dice que Jacob iba a morir y mandó llamar a sus hijos para darle la bendición. Y Rebeca lo sabía. Y Rebeca amaba a Jacob. Aunque Esaú era el primogénito, Rebeca dijo a Jacob, vente, te voy a disfrazar literalmente. Lo disfrazó de su hermano, le puso pelaje, lo vistió como su hermano y le dijo que la maldición caiga sobre mi vida. ¿Dónde más encontramos esa palabra, esas maldiciones? Cuando estaba Jesús con Pilato y Pilato quiere soltar a Jesús, los fariseos dijeron que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Por eso hoy en día usted mira que los judíos son duros para recibir a Jesús. Otro ejemplo, de repente usted cuando era joven dijo, yo no quiero tener hijos. Yo no quiero tener familia. Yo no me quiero casar. Y son mujeres, hombres, no pueden tener hijos o nunca se casaron. Porque un día lo declararon. Peor aún, tienes una familia grande y tú como ser el más pequeño de la familia, tus hermanos te dijeron, te toca quedarte con mi mamá. Y ahí te quedaste.
Y esa palabra te la dijeron, la creíste, se convirtió en una maldición para tu vida. Siguiente punto, las palabras de alguien que representa a Satanás, los brujos, santeros, hechiceros, que de verdad están metidos con el diablo, ellos te pueden maldecir. Ahora, ¿en qué momento sí entra la maldición en tu vida? Cuando tú estás mal. Si tú estás bien, dice la Biblia que no existe arma forjada que pueda destruirnos, amén. Pero si yo estoy mal y el brujo me ve mal, porque ellos te ven en el mundo espiritual, mira lo que dice la palabra. Por ejemplo, dice, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación y la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle con brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque los espíritus de los muertos. Lo que les decía el otro día en la clase por Facebook, ¿se acuerda? ¿Quién ya vio la película de Coco? La película bien padre, ¿verdad? Y me gusta cómo el diablo nos gana a los niños por ahí. Porque en la película enseñan que si tú no le pones una ofrenda y unas veladoras a tu familiar, no lo dejan pasar. Y tu pobrecito se va a perder, ya no va a venir. Entonces se ganan el corazón, la inocencia de los niños. Y ahora vamos a poner una ofrenda. Y la Biblia dice que la ofrenda a los muertos es una ofrenda a los demonios. Amén. Entonces mire esto, dice ahí. No permitas que nadie hable con los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. O sea, si tú practicas alguna de estas, Dios no te quiere ni ver. Entonces, el problema radica ahí. Dice, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsa de tu paso. O sea, si tú eres de la gente que le gusta querer saber el futuro y te metes a estudiar todo ese tipo de libros. Mire, aquí en la casa mi papá tenía un montón de esos libros. Y yo los leía y los leía. Pero cuando recibimos a Cristo, todo eso lo tiramos a la basura. Amén. Porque el único que sabe el futuro de nuestra vida es Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Vamos. Punto número 12, el último punto. Las maldiciones que vienen como un resultado de su justicia divina. Escuche. Génesis 3:14 dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. ¿Qué hizo Dios ahí? Maldijo a la serpiente. ¿Por causa de qué? De un resultado de justicia divina. ¿Qué más? Mire esto. Dice la palabra, Génesis 3:17. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es, ¿qué dice? Maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Entonces, hay una maldición por lo que el hombre hizo. Ahora, si se da cuenta, Dios nunca maldijo al hombre. ¿A quién maldijo Dios? Número 1, a la serpiente. Hubo una justicia divina por lo que ella había hecho. Y número 2, hay un castigo. Y Dios desata una maldición ¿sobre qué? Sobre la tierra, no sobre el hombre. El hombre siempre va a ser bendecido. Amén. Siempre. Ahora, el problema ahí, y voy a terminar con esto y quiero que oremos juntos por esto, es por lo siguiente. Si usted no se da cuenta el área en su vida en la cual está mal, la maldición seguirá operando de generación tras generación. Amén. Si yo digo, no, yo estoy bien, pero tú ves que tus hijos son rebeldes y tú estás viendo que tu casa no está ordenada, si tú estás viendo que nada de lo que es prospera, hay una maldición que está operando en tu vida. Ansiedad, depresión, temor, miedo, hay una maldición que está operando en tu vida. Amén. Y tienes que ser libre de eso en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces tú tienes que decirle al Señor el día de hoy, vengo a romper con toda maldición.
Las maldiciones se rompen en el momento que yo entiendo mi identidad en Cristo. Dice la palabra que Cristo se llevó toda maldición en la cruz porque Él se hizo maldición por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Él se hizo ¿qué? Maldición por... Entonces todo lo que le acabo de leer, las maldiciones, Jesús se lo llevó. Amén. Amén. Nada te pertenece. Nada te puede tocar siempre y cuando tú no abras una puerta al enemigo. En 2 de Corintios dice que Dios, siendo rico, ¿cómo se hizo? Se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. ¿Fuésemos qué? Enriquecidos. Entonces, si hay algo en mi vida que está operando, la escasez, la pobreza, tengo que sacar. Hay una maldición que está operando ahí. Amén. Entonces quiero que se ponga de pie y vamos a orar en este día. Quiero que oremos en este momento y quiero que usted sabe en qué área de su vida hay una maldición que está operando. Si usted sabe en qué área es, quiero que comience a orar conmigo y quiero que comience a declarar que toda maldición se rompe en el nombre de Jesús. Amén.